Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la campaña política del presidente Gustavo Petro, la campaña política que lo llevó a la presidencia de Colombia. Sí violó los límites de gastos electorales, más comúnmente llamado en Colombia como los topes electorales. Es lo que dice la ponencia que este martes fue radicada ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que es la institución encargada de hacer todas estas investigaciones. La ponencia fue adoptada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del organismo, y su vicepresidente, el magistrado Cristian Quirós, también el magistrado ponente Benjamín Ortiz. La noticia es esa investigación abierta hace 2 años y medio contra la campaña que llevó a la presidencia de Gustavo Petro, que logró con esa campaña ganar los votos Gustavo Petro. Pues la investigación concluye esto, que esos límites electorales, el máximo de gasto permitido por la ley colombiana, fueron superados por cerca de 3.500 millones de pesos. Esto equivale más o menos a unos $860.000. Y además el Consejo Nacional Electoral estableció que hubo financiación de fuentes prohibida por más de 2.109 millones de pesos, es decir, unos $525.000, donaciones que según la ley colombiana, según esta ponencia, no se podían dar. Muy grave lo que dice esta ponencia, y por eso nosotros vamos a tratar de entender de qué se trata. Vale la pena explicar que solamente la ponencia, esto lo tiene que decidir ya el pleno del Consejo, de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que aquí en adelante entra a estudiar todas esas pruebas que presentan los ponentes. El hecho es que la campaña de Gustavo Petro sí, según esta ponencia, violó los topes, y nuevamente esta campaña y el gobierno de Gustavo Petro manchado por temas de o ilegalidades o corrupción. Wilson Ruiz es exministro de Justicia de Colombia, exmagistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, doctor en Derecho y analista aquí en NTN 24. Señor exministro Wilson Ruiz, bienvenido al programa La Noche. Claudia, un saludo muy especial a ti y por supuesto a los millones y millones de televidentes de varios continentes del mundo que nos ven y nos escuchan. ¿En qué te puedo servir? Pues Colombia tiene unas normas muy claras cuando estamos en campañas electorales, y una de esas normas clarísimas es que hay un límite para todos los candidatos, para todas las campañas, para dar equilibrio, y precisamente quienes han estado en la oposición durante muchos años siempre buscaron precisamente que todas estas normas se fortalecieran. Ahora en el poder, según esta ponencia, no le hacen caso a la ley y se gastan más de la cuenta. En Colombia, pues todo el mundo ya había visto la investigación, ya se habían visto las pruebas por las cuales se había abierto la investigación. Muchos no se sorprenden por esta determinación de los ponentes, pero ¿cuál puede ser el impacto? El impacto de aquí a que ya se tome la decisión concreta por parte de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, señor exministro. Previamente te quiero decir, como tú lo anotaste anteriormente, Claudia, que es la ponencia, digamos, lo que se ha presentado ante el resto de magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entiendo que esta ponencia fue presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y el magistrado Prada, y en los próximos días la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral debe finalmente tomar la determinación. He estado leyendo desde esta mañana muy temprano y la verdad ya esto no tiene cómo disfrazarse, Claudia. La campaña presidencial de Petro del 2022 no fue una contienda limpia ni transparente. Esto fue una campaña, hay que decirlo contundentemente, aventajada, y fue dopada con dinero que no debía entrar y además con gastos que se pasaron por encima de la Constitución y la ley. La ponencia, si mal no estoy, según lo que he leído, de más de 500 páginas del Consejo Nacional Electoral, eso lo deja muy claro. Se violaron los topes por más de 3.500 millones de dólares, algo así como $1 millón, y hubo financiación irregular cercana a los 2.800 millones de pesos. Esto no son opiniones, quiero decirle a toda la opinión pública, no es narrativa opositora, son números que condenan. Y lo más grave es que esto no es un error de tipo administrativo, como pretenden maquillarlo y decirlo a la opinión pública. No, olvídense.
estamos frente a delitos como financiación irregular, fraudes procesales y además una campaña que compitió con una ventaja indebida, rompiendo, por supuesto, el principio elemental de la igualdad en las urnas. Aquí Petro no ganó en condiciones parejas ni de igualdad, ganó con trampa, hay que decirlo contundentemente, con un terreno inclinado a su favor, con recursos que la misma ley prohíbe expresamente. Por eso, ese triunfo está herido de ilegitimidad. La defensa de siempre, Claudia, el cuento de la persecución política, hoy ya estamos cansados de lo mismo. Eso no resiste, hombre, ni quiera un minuto frente a una contabilidad. ¿Pero por qué? Porque es que la contabilidad es implacable. ¿Uno cómo hace para cambiar los números? O se respetaron los topes o no. Y aquí no se respetó absolutamente nada de eso. La campaña de Petro jugó sucio y lo hizo con la complacencia de quienes hoy ocupan los más altos cargos del poder. Este señor Roa, que está de gerente de Ecopetrol y que en su momento fue gerente de campaña. Imagínense ustedes, nosotros que cotizamos en la bolsa de Nueva York, eso va a ser una cosa lamentable, porque ahora enfrenta compulsas de copias ante la Fiscalía General de la Nación. Y uno se pregunta, ¿cómo confiar, Claudia, en un gobierno que ascendió a sus cargos más sensibles y encumbrados a los mismos que violaron la ley para llegar al poder? El problema es muy, muy grave, Claudia. Nos acompaña también un congresista de la oposición del Centro Democrático, es el representante a la Cámara, Juan Fernando Espinal. Señor congresista Espinal, gracias por acompañarnos aquí en la noche. Y obviamente esto repercute en los diferentes partidos políticos, en los que estuvieron en la misma contienda, en los que también corrieron por esa presidencia, porque finalmente si hay ventaja de uno, en este caso fue la campaña del presidente Gustavo Petro, según esta ponencia, todavía esto no es una decisión en firme, volvemos y lo repetimos. ¿Cuál es la repercusión precisamente para esos otros partidos políticos y para la democracia? Claudia, un saludo muy especial, un saludo a todos los televidentes y mire, 3 reflexiones. Primero, el presidente Gustavo Petro y el pacto histórico llegaron al poder de manera y presuntamente ilegal. Acá vemos cómo hay una ponencia del Consejo Nacional Electoral que va para sana plena, donde está comprobado una violación de topes. Esto realmente tiene unos efectos penales donde se tiene que investigar al gerente de la campaña, a la auditoría, al presidente de la República, que su juez natural es la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes. Está completamente comprobado que además de la violación de topes, el presidente Gustavo Petro llegó al poder apoyado por los bandidos de este país. Lo ha dicho su hermano, el señor Petro, que 1 millón de bandidos, incluso reafirmado por alias Mordisco, apoyaron su campaña. Entonces eso es lo primero, que es de conocimiento público la violación de topes, tanto en primera vuelta, donde estamos hablando de 3.700 millones de pesos, y en segunda vuelta de 1.600 millones de pesos. Lo segundo, el gerente de esa campaña, Claudia, es el actual presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, un hombre sin legitimidad que está acabando con el prestigio, el nombre y el gobierno corporativo de la empresa más importante que tenemos todos los colombianos. A él le exijo la renuncia, como se lo he exigido varias veces en el Congreso de la República. A él le van a imponer multas, al igual que a la Colombia Humana y a la UP, por más de 1.166 millones de pesos. Y sin duda, esto tiene realmente una repercusión en materia penal. Al señor Roa lo tendrá que investigar obviamente la Fiscalía y tomar decisión de fondo desde el punto de vista penal. Y lo tercero, al presidente Gustavo Petro le queda poco menos de 1 año en su gobierno, afortunadamente. Y seguramente en las próximas horas va a salir con una cortina de humo manifestando que esto es un golpe blando en contra de su gobierno y que aquí no lo han dejado realmente gobernar. Que le dé la cara a los colombianos, a la comunidad internacional y que sea responsable con la justicia, porque vemos cómo sus funcionarios que están inmersos en escándalos de corrupción salieron huyendo de la justicia colombiana y están en este momento, como ese señor Carlos Ramón en Nicaragua, con circular roja, y ojalá vuelva al país a darle la cara a la justicia.
Ustedes aquí ya me están empezando a mencionar entonces las personas que son las responsables según la ponencia y según la investigación, las pruebas para abrir la investigación en contra de la campaña de Gustavo Petro. La resolución contempla unas sanciones que son muy drásticas, son por 6.000 millones de pesos, esto es más o menos $1 millón contra los partidos que integraron la coalición Pacto Histórico del entonces candidato Gustavo Petro. De ser aprobada la ponencia en sala plena del Consejo Nacional Electoral, ahí serían sancionados el que ustedes dos han mencionado, Ricardo Roa. Él fue el gerente de la campaña, por eso es tan importante su participación. Así como la tesorera Lucy Aide Mogollón, también la auditora María Lucy Soto. Ellos son los mencionados y que tendrían estas multas millonarias. Claro, ¿quién es Roa? ¿Quién es Ricardo Roa? Ustedes lo dicen, es esa mano derecha de Gustavo Petro que está al mando ahora de la compañía por excelencia de Colombia, que es la estatal petrolera de Colombia, que es Ecopetrol. Su cargo pues obviamente es muy delicado y sobre todo en estos momentos la política del presidente Gustavo Petro. ¿Hasta qué punto esto se reduce a Roa? Es lo que también muchos se preguntan. Obviamente tiene una gran responsabilidad, pero es que el gerente de la campaña no es el único que toma decisiones. En las campañas el candidato tiene que ver, señor el ministro Wilson Ruiz. Mira, Claudia, un saludo muy especial a Juan Espinal. Mire, Juan y toda la comunidad nacional e internacional, ese señor Ricardo Roa no tiene dignidad. Eso por más que le pida la renuncia no lo van a hacer porque son unos descarados, no les importa para nada todos los temas de corrupción. Eso era para que ya hace rato se hubiera ido él y la gran mayoría de estos funcionarios del gobierno con temas de corrupción. Preocupante eso porque es que el presidente no demorará en hablar de los golpes blandos y todo. Y quiero decirte lo siguiente, el problema es de fondo, Claudia. Aquí digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una campaña presidencial. Aquí, digamos, no hay espacio para decir que el candidato no sabía o que todo fue responsabilidad de sus gerentes y asesores. Olvídense, el candidato, escúchenlo bien, el beneficiario directo de los recursos. Es él el que tomó las decisiones estratégicas y, por supuesto, quien tiene la última palabra sobre la forma en que se estructura la financiación. El presidente Petro no puede pretender lavarse las manos frente a toda la comunidad nacional e internacional, frente a la violación de topes. Él, como jefe de campaña y aspirante al poder, tenía la obligación, Claudia, de asegurarse de que cada peso entrara y se reportara conforme a la ley. Decir que no sabía es aceptar una irresponsabilidad monumental, porque un presidente que no es capaz de controlar la transparencia de su propia campaña, uno se pregunta cómo puede ir los destinos de un país. Ahora quiero decirte también esto, Claudia. Por supuesto, todas estas personas que ahora son funcionarios y que en su momento estaban allí manejando las campañas tienen consecuencias de tipo penal. Es más, voy a ir más allá y tú me lo permites. Hay mucha gente en estos momentos del gobierno que está diciendo que es una actuación administrativa que ya está prescrita, que ya está caduca. Te quiero decir lo siguiente, eso no tiene nada que ver en absoluto con la investigación tipo penal. Es decir, ya de oficio la Fiscalía tiene que empezar, y más ahora que el Consejo Nacional Electoral debe, por oficio, enviar toda esta investigación a la Fiscalía General de la Nación en contra de la señora Mogollón, del señor Ricardo Roa y en contra del presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara. Por eso, la Fiscalía debe actuar ya. Aquí no basta con sanciones administrativas, Claudia. Aquí hablamos de un posible fraude electoral a gran escala. Y si la Comisión de Acusaciones decide enfrentarlo como tiene que ser, maravilloso. Y si lo va a enterrar en sus cajones, lo que se confirmará es que a Comisión de Acusación definitivamente los poderosos pasan por encima. Aquí tenemos que tener en cuenta que el pueblo es el que manda. Sí. Infortunadamente, ojalá no sea lo que estoy pensando, que no va a pasar nada. Ese es el abismo que estamos nosotros actualmente asomados. Ahora lo repito sin rodeos. Él no compitió en igualdad de condiciones. Eso fue un aventajado. Un candidato que se benefició de trampas financieras para conquistar el poder. Y un presidente que llega así, manchado por la sombra y la legitimidad, arrastra consigo no solo la imagen, sino la confianza de todo un país en que los votos valen lo mismo para todos. Esa es la verdadera crisis y no se resuelve con recursos de plaza. Es con justicia, Claudia. Pues lo contempla la misma ponencia del Consejo Nacional Electoral, de los magistrados
investigadores, y la propuesta que le hace al Pleno del Consejo Nacional Electoral, que es la de remitir copia del expediente a esa comisión de acusaciones de la Cámara, que recordemos constitucionalmente es el juez natural del presidente que esté en el cargo, el que esté ejerciendo en ese momento. Pero como usted muy bien lo dice, en Colombia pues esa comisión realmente nunca ha tomado una decisión drástica en contra de ningún presidente a pesar de pruebas. Recordemos que absolvieron al expresidente Samper en esa comisión. Esa fue la comisión encargada de absolver al expresidente Samper, pese a que todas las pruebas demostraron con los testimonios, con la gente que participó en la campaña, con sus mismos exministros, cómo entraron esos dineros del narcotráfico en ese momento, por poner uno de los tantos ejemplos. Entonces, frente a eso, bueno, es el trámite que es el debido, compulsar estas copias por lo que usted dice, porque esto trasciende lo administrativo. Quiero preguntarle al congresista Espinal sobre eso, sobre es la petición que también estamos escuchando hoy desde los partidos de oposición como el Centro Democrático, su partido, congresista Espinel, que esto sea llevado, se compulsen las copias para que investigue la comisión de acusaciones. ¿Alguna esperanza de que algo suceda ahí? Claudia, mire, un saludo muy especial al exministro Wilson Ruiz, que además ha sido un jurista supremamente firme en la defensa de las instituciones. Sus argumentos jurídicos han sido fundamentales para nuestro debate en el Congreso de la República. Y creo, doctor Wilson, que acá nos tenemos que sumar todos los colombianos para hacerle un llamado enérgico a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No puede ser que la Comisión de Acusaciones sea simplemente un notario al presidente de turno. El Congreso de la República lamentablemente ha perdido la confianza en la ciudadanía. Llegó el momento de que los representantes a la Cámara tomen decisiones de fondo. Aquí hay una ponencia del Consejo Nacional Electoral, Claudia y doctor Wilson, aproximadamente de 600 páginas. Una ponencia analizada técnicamente, jurídicamente, con argumentos financieros que comprueban la violación de topes de la campaña de Gustavo Petro. Por lo tanto, él tendrá que ser investigado y sancionado, posiblemente por parte de la Comisión de Acusaciones de este Congreso de la República. Los ciudadanos tienen que generar presión social. Aquí no estamos solicitándole a la Comisión que de manera irregular adelanten este proceso en contra del presidente Gustavo Petro. No, en derecho, de acuerdo a la Constitución y a la ley. Nosotros, por ejemplo, Claudia, hemos reclamado como oposición frente al caso y el proceso del expresidente Uribe, porque nosotros lo hemos manifestado. El derecho y la justicia tienen que estar alejados de la ideología y de las intenciones políticas. Y eso mismo tiene que aplicarse para el presidente Gustavo Petro. Y de la misma manera que caiga todo el peso de la ley en cabeza de la Fiscalía en contra del gerente de la campaña, que es el señor Roa, que hoy, vuelvo y repito, está poniendo en riesgo la empresa más importante de todos los colombianos. Está debilitando el gobierno corporativo de Ecopetrol. ¿Qué necesitamos? Que se aplique justicia. Y está completamente comprobado con esta ponencia que hubo una falla jurídica, se configuró la violación de topes de la campaña de Gustavo Petro, llegando de manera ilegal, con dineros realmente oscuros, a la presidencia de la República y también con apoyo de grupos al margen de la ley. Grupos al margen de la ley que hoy están fortalecidos completamente por su fracasada paz total, como son el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Esos grupos llevan 3 días llevan 3 días secuestrados, 34 militares. Esos grupos asesinaron a 13 policías de nuestra patria, los verdaderos héroes, y el gobierno de Petro completamente silenciado, doctora Claudia. Vamos a hacer una pequeña pausa comerciales y cuando volvamos vamos a mostrarles a ustedes exactamente esos montos que están enredando la campaña de Gustavo Petro, que están enredando toda esa maquinaria de Gustavo Petro para hablar de cifras, pero también vamos a hablar de ese pacto de la picota. Porque pues desde la oposición y desde los críticos, no necesariamente la oposición, están también exigiendo que se sepa realmente qué es lo que pasó en ese pacto de la picota, qué fue lo que les ofrecieron a los jefes criminales que están en la cárcel La Picota Bogotá a través de su hermano, como usted lo mencionaba, Juan Fernando Petro, representante Espinal, y de ahí cuáles son esas preguntas que surgen y cuáles son las exigencias que surgen también de quienes cuidan la legalidad en Colombia. Exministro Wilson Ruiz, ya regresamos.
de las Américas. Estamos en el programa La Noche hablando de la decisión que toman los ponentes investigadores del Consejo Nacional Electoral, ese organismo independiente que investiga las prácticas electorales en Colombia, que ha dicho que efectivamente la campaña de Gustavo Petro sí violó los límites de gastos de la campaña permitidos por la ley, conocido como los topes electorales, es decir, el tope de lo que se podían gastar en la campaña, se los pasaron, según esta ponencia que será revisada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral y tomará las decisiones finales. Contempla drásticas sanciones administrativas, económicas en contra del gerente de la campaña, de la tesorera y de otras personas que tenían directamente la responsabilidad. Estamos hablando de que están multados más o menos en $1 millón. Esos montos, esos dineros que enredan la campaña de Gustavo Petro son los siguientes. En la pantalla lo tienen discriminado. La vulneración al límite de gastos, de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de primera vuelta de Gustavo Petro habría sido por un total de 2.459.568.112 pesos. Eso estamos hablando de un monto pues bastante significativo. En la segunda vuelta es por un total de 583.428.989 pesos. Estos dos suman en total cerca de $860.000. Pero ¿cuánto eran los límites permitidos, los topes permitidos? Aquí ustedes tienen la cifra en pantalla. En la primera vuelta el límite establecido era de 28.536.520.492 millones de pesos. Estamos hablando aquí más o menos de $6 millones. Eso era lo permitido, gastarse en esa primera vuelta para la campaña, en primera vuelta unos $6 millones. Mientras que en la segunda vuelta el límite máximo permitido era de 13.347.457.427 pesos, que estamos hablando de cerca de $3 millones. Y ellos se la pasan en casi 1 millón, menos de 1 millón, pero una cifra muy alta para que ustedes tengan la proporción en la cabeza, según lo que dice la ponencia del Consejo Nacional Electoral. Cuando hablamos de estos montos tan grandes, pues a veces cuesta trabajo decir realmente la vulneración cuánto fue. Pero fue un poquito, pero es que fue, y ellos lo argumentaron, unas donaciones de sindicatos, por ejemplo, de FECODE, que es el sindicato de los maestros, de la USO, que es el sindicato de los trabajadores petroleros, minimizan. Exministro Wilson Ruiz, ¿por qué la importancia de aclarar esto, a pesar de que para muchos, pues, haberse pasado el monto no fue tanto? Mira, aquí hay que tener en cuenta que siempre se coloca por ley, como tú lo acabas de mencionar, cuáles son los topes, es decir, cuánto es lo que deben de gastar todos los candidatos. Tú mencionabas ahora, en primera vuelta, aproximadamente $6 millones y la otra $3 millones aproximadamente. Pero digamos que todos estos topes finalmente lo que los han es, digamos, los han volado, y razón por la cual el Consejo Nacional Electoral hoy pues se ha pronunciado con esta ponencia. Ahora, los topes, quiero decirte claramente, existen ¿para qué? Pues para garantizar de que todos los candidatos cumplen en igualdad de condiciones. Piensen ustedes que si un aspirante, por ejemplo, los pasa de largo, pues va a obtener una ventaja injusta sobre los demás. Más publicidad, por ejemplo, más logística, más capacidad de maniobra o de penetración en las regiones y, en consecuencia, más posibilidad de ganar. En pocas palabras, Claudia, con dinero de más, pues se distorsiona la voluntad popular. Por eso quiero decirle a todos ustedes que es fundamental aclarar los montos para que el país sepa cuánto se gastó realmente el señor Petro para llegar a la presidencia. Para determinar si los recursos, Claudia, vinieron de fuentes legales o de aportes ilegales, para establecer responsabilidades penales, como le va a tocar a Roa, a Mogollón y todo lo que están involucrados, y políticos de quienes autorizaron y ejecutaron esos movimientos financieros. En mi opinión, muy personal, aquí no se puede hablar de transparencia ni democracia. Aquí ¿cuál democracia sana? Si no se desnuda con cifras exactas la forma en que se financió esta campaña. Si se minimiza diciendo fueron unos pesos de más, olvídense. Aquí se está, digamos, ocultando la verdadera dimensión de un problema, de un fraude electoral. Y aquí quiero decirle a todos ustedes, aquí no solo debe responder el gerente de campaña, señor Roa,
el primer responsable es el candidato presidencial en ese momento, que es el señor Petro, que ahora es presidente. Sin esos, porque sin esos recursos jamás, escúchame, jamás hubiera tenido la misma fuerza para conquistar el poder. Claudia, creo que estabas hablando algo del pacto de la picota, o ya lo pasamos. No, vamos a ese punto. Permítame hablar con el representante Espinal precisamente sobre los argumentos que empezamos a escuchar y las reacciones por parte de los oficialistas, de los amigos al gobierno Petro, de quienes han trabajado con él y de quienes lo apoyan. Porque, por ejemplo, ahora ya empiezan a hacer señalamientos en contra de los magistrados y dicen, por ejemplo, que Álvaro Hernán Prada, el magistrado ponente del Centro Democrático, porque recordemos que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral es un organismo independiente, está compuesto por todos los partidos políticos, todos tienen representación, pero dicen que él ha sido una persona investigada cuando era congresista por la Corte Suprema de Justicia en el caso de la presión a testigos. Los están acusando y tratando de invalidar. Desde el Centro Democrático, ¿qué opinan sobre estos señalamientos? Claudia, mire, lo primero es que el doctor Álvaro Hernán Prada, como magistrado del Consejo Nacional Electoral, cuando recibe el reparto del expediente para investigar la presunta violación de topes a la campaña de Gustavo Petro, se declaró impedido. Su impedimento fue negado por los magistrados, por lo tanto lo habilitaron para continuar en la investigación. Y uno del presidente Gustavo Petro y de todo su equipo de trabajo y el pacto histórico, pues lo único que recibe son simplemente ataques viscerales. Acá lo que tenemos que hacer es no permitir que se desvíe la atención. Hubo una violación de topes, así sea un peso, sean 1.000, sean millones de pesos y de dólares, hubo violación de las normas electorales. La donación de FECODE, de la USO, la narcoavioneta, esto está completamente comprobado en un expediente que viene desde meses atrás, analizado y estudiado en el Consejo Nacional Electoral. Los eventos del presidente Gustavo Petro fueron completamente evidentes. Incluso el día de las elecciones, al parecer, la campaña del presidente Gustavo Petro no informó los recursos que pagaron a los testigos que eran del pacto histórico, que hay una serie de irregularidades desde el punto de vista del manejo de los recursos de la campaña del presidente Gustavo Petro, donde tiene que responder el señor Roa, como lo decía el doctor Ruiz, el ministro, tiene que responder el presidente Gustavo Petro, candidato, la contadora y la auditora. Aquí hay una responsabilidad solidaria de la campaña. Y tampoco se nos puede olvidar, Claudia, de que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, está investigado, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Recuerden el escándalo, que muchos de esos recursos que supuestamente él recibió venían para la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿O qué tal el escándalo de su actual ministro del Interior, el señor Benedetti, cuando en la entrevista en Revista Semana hablaba de los 15.000 millones de pesos y que se iba a llevar por delante a todos los responsables? Este es un gobierno, lamentablemente, con una corrupción desbordada, un gobierno oscuro, un gobierno aliado de la narcodictadura de Venezuela, que nos quiere llevar al abismo. Afortunadamente, el Consejo Nacional Electoral hoy viene avanzando y tomando decisiones de fondo en una investigación seria, ajustada a la Constitución y a la ley. Sí, vale la pena explicar esa potestad legal del Consejo Nacional Electoral porque, bueno, es un organismo autónomo, independiente, que hace parte de la organización electoral junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y a pesar de que es conformada por los partidos políticos, pues se establece como un organismo independiente. Su misión es diseñar e implementar los mecanismos de vigilancia, inspección y control, pues, de toda la actividad electoral. Y por eso es importante aclarar en ese momento que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para quitarle el fuero al presidente o para apartarlo o suspenderlo del cargo. Lo que sí puede hacer el organismo es efectivamente lo que contempla la ponencia, como le estamos diciendo, que es enviar esto a la Comisión de Acusaciones del juez natural del presidente. La campaña Petro presidente, según la ponencia, sí violó los topes, es lo que estamos hablando hoy. Pero también hay unos conocedores de la Constitución que dice que en el artículo 109 no da para interpretaciones y dice que esto sí podría generar una pérdida de investidura. Tocaría, obviamente, revisar ese artículo 109, pero ¿habría esa posibilidad, ex magistrado Wilson Ruiz? A ver si, Claudia, muy importante esa pregunta, porque en mi concepto, mi concepto no es que se lo dice la misma ley, la misma Constitución en el 109,
cuando habla de pérdida de investidura, que no es otra cosa que la dejación del cargo. ¿Qué significa esto? Que si se comprueba, como para allá vamos, de que esta campaña fue ilegalmente financiada, es decir, que volaron los topes, por supuesto que se puede aplicar el juicio político y separarlo del cargo. El grave problema, Claudia, que uno le vea esto, y excúseme la dureza con que voy a decir esto, es que la comisión de acusación, infortunadamente, pues no ha servido, como tú también lo anotaste. Es un órgano que infortunadamente es un órgano muerto, es un órgano inerte. Imagínense todas las pruebas que le hemos presentado. Acuerden que yo fui el que le dije yo siempre respeto mucho la Constitución y el juez natural, desde luego la comisión de acusación de la Cámara del presidente de la República. Y con base en las cartas de Álvaro Leiva, yo le pedí a la comisión, hombre, que investigaran y que practicaran unas pruebas toxicológicas y psiquiátricas. Ahora va a ser peor, Claudia, porque quedó la comisión de acusación como presidente y creo que vicepresidente en manos pues de los adeptos de este gobierno. Pero en la práctica, ¿qué significa esto? Que sí hay un camino jurídico real para tumbar la elección del presidente. Te lo digo porque el problema, como siempre, es el tiempo y la presión política. Estos procesos, Claudia, suelen tardar y la estrategia del petrismo es dilatar, dilatar y dilatar. Victimizarse, que lo decía ahorita el doctor Juan Espinal, perdón, de los golpes blandos, victimizarse, es la retórica de ellos y convertirlo en un ataque de las élites. ¿Cuál élite de qué? Pero lo cierto es que si la justicia aplica esa ley como corresponde, él debe dejar el cargo. En mi opinión, para terminar, es contundente. El país debe exigir que este proceso avance, porque de lo contrario se estaría enviando un mensaje perverso de que solo se aplica a los débiles, mientras al poder se le perdona todo. Y si Petro llegó al poder haciendo trampa, lo mínimo, escúchelo bien, es que responda con su cargo y se retire, o que renuncie al cargo. Me remito a lo textual, doctor Wilson Ruiz, el artículo 109 de la Constitución colombiana, que fue reformada en un acto legislativo en el 2003, establece que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas electorales será sancionada con pérdida de investidura o del cargo, siendo la ley la que reglamente otros efectos de dicha violación. Este precepto busca sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento de campañas, obligando a los partidos, movimientos y candidatos a rendir cuentas públicas sobre sus ingresos. Bueno, todo esto obviamente genera un daño a los partidos políticos de oposición, a los que compitieron en desventaja, según esta ponencia, pero yo también creo que quienes han sido aliados o quienes de alguna manera también han hecho pactos con Gustavo Petro salen manchados, porque finalmente todos acompañaron una campaña. Yo quiero oír también desde otro punto de vista de lo político en Colombia la opinión. Angélica Lozano, senadora por el Partido Verde de Colombia. Senadora Angélica Lozano, bienvenida. Y frente a esta ponencia, ¿cuál es la reacción del partido? Hola. Pues la justicia tarda pero llega, y aquí hay una carrera contra la prescripción. Si este proceso prescribe, queda en la total impunidad. Se ha demorado en parte por los recursos que hubo, la controversia que si se podía, el presidente subió al Consejo Electoral, a la Corte, al Consejo de Estado. Entonces es fundamental que el Consejo Electoral decida rápido. Y pues si registraron hoy su ponencia, pues que puedan dar la discusión y decisión pronto y en derecho. Sí, senadora Angélica Lozano, para la Alianza Verde, para el Partido Alianza Verde de Colombia, ¿cuál es la postura frente a los argumentos de la ponencia como tal? Argumentos que también fueron presentados cuando el Consejo Nacional Electoral decidió abrir la investigación. ¿Cuál es esa postura de la Alianza Verde, senadora? La financiación de campañas está regulada, arreglada, vigilada, y cualquier violación que haya hecho tiene que ser sancionada con severidad. Y repito, si estamos en una carrera contra el tiempo, pues tiene que no permitirse que no prescribió, entonces no se pudo decidir o ya quedó impune. Que decidan muy pronto, porque además de ahí se desprende la responsabilidad de alguien como el presidente de Ecopetrol, que era el gerente de la campaña. Entonces la exigencia del Consejo Electoral para que decida rápido, pronto, por supuesto en derecho, pero pronto, que no vayamos a salir con algo como no, prescribió, entonces no se puede decidir. Bien, esto es muy importante, la unión de los partidos políticos en exigencia de la justicia,
porque obviamente no puede pasar que un partido tenga toda la ventaja frente a los demás que han querido competir. Ahora, la otra gran pregunta que se está abriendo, sin ninguna duda, es por todas las otras investigaciones que tienen que ver con dineros que podrían haber entrado de manera ilegal a la campaña y si esta violación de topes de alguna manera tiene que ver con esos dineros que si eran ilegales pues obviamente nunca entraron a las cuentas. Y aquí vamos a hablar de varias situaciones. Una de esas situaciones es la que ustedes han mencionado que fue, como se conoce el escándalo, el pacto de la picota o esa visita de Juan Fernando Petro a la cárcel también durante la campaña para ofrecer beneficios a los jefes criminales y presentarlo como parte del acuerdo para lograr esa política de Gustavo Petro de la paz total. Hay obviamente serias denuncias, hay investigaciones, todavía la investigación no ha avanzado, pero de esto, ¿qué les preocupa? ¿Qué les preocupa desde la oposición en el Centro Democrático, doctor Juan Fernando? Claudia, mire, en la campaña se empezó un rumor de que el hermano del presidente Gustavo Petro estaba visitando las cárceles y fue tomando fuerza y lo denominamos el pacto de la picota. Meses atrás, alias Mordisco, disidente de las FARC, quien ha asesinado policías, soldados, a colombianos porque en nuestro país se nos está matando, lamentablemente terminó siendo una estrategia de la campaña de Gustavo Petro, una de las estrategias de la campaña más que realmente terminó completamente evidenciando que todo estaba articulado para llegar a la presidencia de la República vía narrativa. Entonces el señor Juan Fernando Cristo se dedicó a visitar las cárceles, a hablar con los bandidos y se configuró el pacto de la picota. La paz total del presidente Gustavo Petro, el mismo ELN, integrantes y alias Mordisco le han dicho al presidente Gustavo Petro que su paz total fracasó. Y es lamentable cómo en nuestro país, de acuerdo a informes de la Defensoría del Pueblo, más de 800 municipios, es decir, casi el 72-73% del territorio nacional, hoy están controlados por grupos al margen de la ley. Disidencias de las FARC, Clan del Golfo y el ELN. Incluso el ministro Montealegre, el ministro de Justicia, ha radicado la ley de sometimiento para lavarle la cara a los narco pura sangre, como los han denominado en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y no sé, Claudia, si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 2 meses, el presidente Petro estuvo en Antioquia, en la capital, en Medellín, y montó a la tarima a los criminales que están en la cárcel de Itagüí, que esos son los que van a estar beneficiados con esta ley de sometimiento. Es decir, el pacto de la picota sí es real, existió, sigue existiendo porque es evidente con la ley de sometimiento que ha radicado el ministro de Justicia y lamentablemente hoy Colombia está inmerso en inseguridad. Los territorios están tomados por los grupos al margen de la ley. Tenemos un ministro de la Defensa que no tiene la capacidad de reacción y en unos días en la Cámara de Representantes voy a liderar moción de censura en contra del ministro de la Defensa por lo que ocurrió esta semana en Amalfi, Antioquia, donde mueren 13 policías, por lo que ocurrió en Cali, el atentado, más de 80 heridos, 6 muertos, Caquetá, Florencia, en el Huila. Y aquí no podemos desconocer, Claudia, lo que ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe por falta de garantías y de seguridad del gobierno Petro a la oposición. Es que nos asesinaron un candidato a la presidencia de la República, el senador más votado del país, un hombre joven. Acá lo que hicieron fue que silenciaron un liderazgo y lamentablemente hoy la oposición no tenemos garantías para enfrentarnos a la contienda electoral. Doctora Angélica Lozano, sobre estas preguntas que se comienzan a abrir, el pacto de la picota, bueno, el hijo del presidente y los dineros, aunque él dice que se los quedó él, bueno, todas estas circunstancias que empiezan a generar la sospecha de las preguntas de qué otros dineros pudieron haber entrado en la campaña de Gustavo Petro. ¿Cuál es la postura del Partido Alianza Verde y qué exigencias tiene frente a estas investigaciones? Coincido con lo que menciona el representante Espinel. Lo que hubo en la Alpujarra fue un lanzamiento de campaña y una entarimada del presidente con criminales, condenados, privados de la libertad, otros
probablemente en proceso y sin condena aún, pero fue de frente, un lanzamiento además con candidato presidencial a bordo. Eso viola además la participación política del presidente, y eso sí revela que hoy en el presente el presidente le está diciendo a grupos criminales de distintas rentas ilegales que él está firme, presenta un proyecto de ley que tiene algún componente que en derecho se puede discutir y se puede dar, pero tiene unos elementos absurdos de darle estatus político a criminales ordinarios. Y ese fue uno de los errores cruciales de lo que se llamó paz total, y es que el presidente y el gobierno, sin que nadie le dijera, o sea, fue su voluntad, en el 22 le reconoció estatus político a los disidentes de las FARC. Disidentes son los que violaron e incumplieron el acuerdo, o incluso a quienes no lo firmaron. Y es esa la raíz del crecimiento y el abuso de esa fuerza criminal que terminó tumbando un helicóptero en Amalfi y asesinando a tantos policías con un luto no solo para sus familias, sino para el país entero. Entonces, esa política de discurso de paz total, pero en realidad terminó fue legitimando, dándole ventaja, permitiendo el fortalecimiento y además ahora la oferta de gabelas y de beneficios improcedentes, inconstitucionales, que no se pueden dar, y lo hizo de frente y desde la Alpujarra con un lanzamiento bastante provocador, donde le dice a la sociedad, me importa 5 ustedes, yo aquí estoy con los criminales y para los criminales, y radicó un proyecto de ley que en derecho no puede prosperar. De pronto un componente, pero por nada del mundo esas gabelas ni el estatus político. Pero el daño ya está hecho, porque empoderó, creció y le dio un estatus de delincuentes políticos a quienes no lo son. Bueno, y recordar otro episodio que fue en junio de 2023, el Consejo Nacional Electoral de Colombia ya ordenó la realización de pruebas de oficio. Ustedes recordarán cuando estaban de pelea en el gobierno Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti, cuando Armando Benedetti amenaza y dice que él consiguió 15.000 millones de pesos en la costa atlántica y que todos se van a hundir. Es que eso no se puede olvidar, es decir, ahí hay unos audios, ya después él dijo que estaba muy triste, que lo hizo por dolor, que lo hizo casi que por venganza. Benedetti, el mismo, que ahora es el escudero número 1 del presidente Petro y el que ahora en las reacciones frente a esta decisión del Consejo Nacional Electoral quiere salir en defensa, obviamente, del gobierno. El mismo que hace poco, cuando peleaba, decía que eran 15.000 millones y que si el país lo supiera se iban a ir. Vamos a ver también lo que ha dicho Benedetti y defendiendo al gerente de la campaña, Ricardo Roa. Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver con la recolección o con las recolectas de dinero, estoy seguro que Ricardo Roa nunca jamás pasó o excedió esos montos. El ministro Wilson Ruiz, sobre todos estos hechos, el pacto de la picota, los 15.000 millones de las comunicaciones de Benedetti con Laura Sarabia, el gerente de Ecopetrol, es decir, todo esto va generando una serie de dudas sobre, bueno, finalmente, ¿quién financió la campaña de Gustavo Petro? Claudia, saludo muy especial a la senadora Angélica Lozano, que por ahí la estoy escuchando, y por supuesto al doctor Juan Espinal. Mira, lo primero que te quiero decir es que ese pacto que estamos hablando, que intentó ser disfrazado como un gesto humanitario, en realidad, digámoslo, una negociación política descarada, en donde se ofrecieron beneficios judiciales y reformas penitenciarias, ¿a cambio de qué? Pues de respaldo electoral. Y eso no solo afecta a la legitimidad de la campaña, sino que mina la confianza ciudadana en la transparencia del proceso democrático frente a los audios que estás mencionando. Lo dijo Benedetti. Ya se nos va a olvidar, ¿o qué? Cuando lo mencionó ahí en semana, los audios, todo está allí. Y uno se pregunta, está bien, la fiscal general, que es de bolsillo del presidente Petro, a ver, ¿qué ha pasado con esas investigaciones? ¿O es que los 15.000 millones que dice el señor Benedetti que aportaron a la campaña del presidente Petro fueron ficticios? Olvídese que van hasta las últimas consecuencias y nos vamos a dar cuenta
que así fue como se financió esta campaña del presidente Petro. Les quiero agradecer muchísimo a los tres, al exministro Wilson Ruiz, al congresista, representante a la Cámara por el partido de oposición Centro Democrático, Juan Fernando Espinal, y a la senadora por el partido Alianza Verde de Colombia, Angélica Lozano. Los tres, muchísimas gracias por haber participado en el programa La Noche. El Consejo Nacional Electoral recibirá la sala plena, la ponencia, precisamente de los investigadores ponentes, y tendrá que tomar su decisión final sobre esta posible violación a los límites de gastos electorales impuestos por la ley en Colombia. Todos ustedes, muchísimas gracias. Pueden seguir opinando en todas nuestras redes sociales, en www.ntn24.com. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muchas gracias. Buenas noches.